Bueno, primero que nada queremos agradecer a Claudio Bertonati eh, por estar compartiendo con nosotros esta celebración de los 40 años de nuestra ONG Telus. Eh, Lamentablemente él no pudo venir en persona, pero se ofreció a darnos esta charla, que seguramente va a estar muy interesante acá. Hay muchos fans de Claudio Bertonati, así que estamos muy ansiosos por escuchar tu charla y bueno, una vez más, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, bueno, por el contrario, muchas gracias a ustedes. No por cumplir 40 años, sino por cumplir con la educación, con la conservación, con la investigación, con el enriquecimiento de nuestra cultura, con libros, con jardines botánicos. O sea, yo realmente cuando evoco a Telus, yo veo no solamente una ONG, sino una de esas instituciones que fueron siempre aliadas de todo esto que acabo de mencionar, y muchas veces la única voz que se alzaba sobre ciertas injusticias ambientales. Así que les pido disculpas no estar presente allá para acompañarlos, pero quienes me conocen saben que tengo una gran amistad y me siento siempre compañero de trabajo de ustedes. Así que, al contrario, muchas gracias por la invitación y por dejarme participar en este aniversario. Bueno, ¿de qué se trata esto que viene ahora? Es compartir o tratar de pasar en limpio una suerte de diagnóstico sobre cómo nos vinculamos con el resto de la naturaleza y, y qué nos está pasando. Entonces, esta presentación consta de 4 partes. En la primera tiene que ver con ese alejamiento que experimentamos. La segunda parte, qué consecuencias trae ese alejamiento. Frente a este diagnóstico vendrá después la tercera parte, que es qué podemos hacer como tratamiento para remediar nuestros males. Y después vamos a terminar siempre con esperanza, ¿no? Porque hay mucho por hacer. La realidad es que la mayoría de las personas vivimos lejos de la naturaleza, en ciudades, ecosistemas artificiales totalmente, que hacen que mucha gente se confunda tal vez y crea que no forma parte del mundo natural. Es más, muchos pueblos originarios, cuando uno le pregunta el nombre de cómo se dice naturaleza en su lengua, nos quedan mirando porque no hay una palabra para distinguir naturaleza de casa, de hogar, del lugar donde vivimos. Sin embargo, para nosotros está nuestra casa, nuestro pueblo, nuestra ciudad, y allá lejos, la naturaleza. Ese alejamiento no es solamente físico o geográfico. Hay algo más profundo, que es intelectual, es un alejamiento emocional también. Es decir, que hay una distancia múltiple de ese universo silvestre que es tan inabordable, tan maravilloso. Yo cuando pienso en todo lo que tenemos, más de 2 millones de especies vivientes, ¿no? Sin computar unas 70.000 especies que conocemos a través del registro fósil, pero una riqueza tan grande que cuando revisamos nuestro país, cuando lo recorremos y vemos sus 18 regiones ecológicas, cuando nos metemos en cada una de esas ecorregiones, se nos abre otro abanico, que son las 50 grandes unidades de vegetación. Ahí emerge un mundo, ¿no?, de una extraordinaria y también, yo diría, en gran medida desconocida diversidad biológica, a tal punto que no tenemos números prácticamente finos de la cantidad de especies de invertebrados, pese a que hay esfuerzos titánicos de la Sociedad Entomológica Argentina, entidad señera, pero es un conocimiento fragmentario por ahora. No así con las plantas, gracias al Instituto de Botánica Darwinium, y no así en materia de vertebrados, gracias a muchísimos especialistas que han hecho un esfuerzo el año pasado para que pudiéramos publicar un inventario biológico argentino actualizado hasta el año pasado, porque ya todos los años se descubren o describen
o reasignan nuevas identidades taxonómicas, así que el esfuerzo ahora será el de actualizar. Pero hay algo importante en este elenco de especies, que es una porción importante de nuestras plantas y de nuestra fauna es endémica, es decir, exclusiva de Argentina. Esto nos confiere una responsabilidad que no siempre asumimos, y responsabilidad que yo pienso que se ha puesto de manifiesto de manera brutal a veces. Por si no pueden leerlo, se los voy a leer yo este pequeño texto. Dice: siempre me asombra la cantidad de personas de diferentes partes del mundo que parecen no advertir para nada a los animales que los rodean. Para ellos, las selvas tropicales o las montañas en que viven aparentemente carecen de fauna. No ven más que un paisaje estéril. Cuando más me impresionó esto fue cuando estuve ¿dónde? Cuando estuve en la Argentina, dijo Gerald Darrell, el gran naturalista inglés. Yo cuando leí esto lo viví como un cachetazo, porque ojalá ese cachetazo nos despabile para que pudiéramos reconocer qué es lo que tenemos, que es enorme, hermoso, diversificado, que aquellos que cultivan las ciencias naturales o la observación del mundo natural nos hace latir el corazón de manera acelerada, nos emociona, nos maravilla, nos sorprende. Y nos angustia también que otras personas no experimenten estas sensaciones. Digo esto en un contexto de crisis global de la diversidad biológica, donde sabemos, a través del último informe, o uno de los últimos, del IPBES, el panel intergubernamental que se focaliza en la biodiversidad del mundo, bueno, estamos reduciendo los ecosistemas silvestres, en muchos casos a cenizas, en otros casos lo venimos reemplazando. Este año se publicó en la revista Nature un trabajo de Cox y otros autores, donde una vez más se ratifican cuáles son las amenazas para la supervivencia de la biodiversidad. No hay nada nuevo en este trabajo. Lo nuevo es que se ratifica viejas causas que siguen vigentes de manera crónica, como si no hubiera remedios, pero los remedios están, ¿no? Es decir, hoy sabemos que las malas prácticas agropecuarias o agrícolas en particular, el desarrollo urbano, la deforestación, las invasiones biológicas que tanto han estudiado los especialistas de la Universidad Nacional del Sur, la caza furtiva y la sobrepesca, bueno, sabemos que eso provoca un desangramiento de esta diversidad. No es casual entonces que cuando uno revisa consulta la lista roja de especies amenazadas de la UICN o la Unión Mundial para la Naturaleza, vemos que hay más de 40.000 especies amenazadas, pero no nos confundamos. Estas 40.000 especies no surgen de la evaluación de los 2 millones que tenemos. No. Apenas menos de 200.000 especies fueron evaluadas. De esas 200.000, 40.000 están amenazadas. Pero cuando uno revisa esa lista con mayor detalle, vemos que no hablamos nada más que especies amenazadas. Hoy tenemos grupos amenazados, clases de vertebrados amenazadas como los anfibios, el 40% amenazado, grupos de plantas como las cicadas también amenazados, los tiburones los peces cartilaginosos como los tiburones, las rayas, las coníferas, los corales. Entonces, esto nos debería hacer un poco reflexionar sobre esta fiebre que padece la Tierra, pero no una fiebre sin causas. Nosotros la enfermamos y dentro de esa enfermedad hemos provocado un aceleramiento prácticamente desconocido, por lo menos en los últimos 10 millones de años, acerca de la tasa global de extinción. No solamente se extinguen especies o las exterminamos, mejor dicho, la extinción yo no le tengo miedo. La extinción es parte de la evolución, y eso lo saben ustedes, muchas de las personas que nos escuchan lo saben, lo han estudiado. O sea, a la extinción como parte del proceso natural, no hay que temerle. Nosotros lo que debemos temerle y lamentar y evitar es la extinción prematura
que provocamos nosotros, es decir, que no es una extinción, sino es un exterminio, como tuvo, por ejemplo, la Argentina con el zorro lobo de las Islas Malvinas. Pero una vez más digo yo, nosotros las Malvinas, cuando digo Malvinas, estoy diciendo una palabra muy cara a los sentimientos argentinos, por todo lo que representa. Sin embargo, yo digo, ¿cuánto conocemos de las Malvinas? ¿Cuántas de las personas que se emocionan frente a los hechos de las Malvinas reconocen el zorro lobo que está extinto desde el año 1876? Entonces, bueno, nosotros tenemos que achicar el desfasaje entre la emoción y el desconocimiento. Tenemos que provocar un mayor conocimiento para que en todo caso tengamos cada vez mejores fundamentos sobre lo que pensamos y sentimos. Ahora bien, los ecosistemas silvestres no solamente están lejos, como dije antes, ocupan menor superficie que antes, y cuando nosotros los recorremos, los caminamos, lo que queda en pie no es de la calidad de lo que había hace 100 y 200 años atrás. Es decir, que no solamente los hemos reducido en superficie, sino empobrecido o simplificado en su diversidad biológica. Y estas dos variables de esa pérdida cual y cuantitativa son obstáculos también como la distancia para entablar un contacto enriquecedor, emocionante, intelectualmente movilizador. Entonces, que vivimos en una crisis ambiental no es ninguna novedad, porque la realidad es que abundan, yo diría que más que abundan, sobran los diagnósticos, estamos sobrediagnosticados ambientalmente, pero subtratados. Se da esa paradoja. Nos sobran los diagnósticos, pero nos faltan los tratamientos. Entonces, esa es otra brecha que tenemos que achicar. Muchas veces cuando leemos las noticias en los diarios, en las redes sociales, se tratan como sinónimos las causas de los problemas con los problemas ambientales, con las consecuencias. Y son tres cosas distintas. En la naturaleza hay causas y efectos, y hay causas que desencadenan problemas y problemas que desencadenan consecuencias. Pero ¿dónde están las causas de nuestras crisis, de nuestras muchas crisis? Está ahí, está acá. Está en nuestra forma, en nuestra mente, en nuestra forma de sentir pensar, como diría el sociólogo colombiano Falsborda. Nosotros adolecemos de ciertas patologías mentales, diría, como creer que no formamos parte de la naturaleza, que no la necesitamos, que somos el epicentro del universo y que podemos elegir los valores con los que nos manejamos en la sociedad, y no importa si son precarios o fuertes, si son débiles, y eso nos lleva a arrastrar una visión cortoplacista, con ausencia de políticas de largo plazo. No hablemos ya de políticas de Estado, parece una quimera, un ejercicio de ciencia ficción o una utopía, pero bueno, no deberían serlo, y yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, nuestro país, como otros de la región, tienen que apostar a llegar a acuerdos básicos, por lo menos, hacia dónde queremos ir en todos los sentidos. Y que no importa cuál es el color político del gobierno de turno, sino ser consecuente con esos objetivos, con esas políticas que exigen, por supuesto, coherencia. Es endémico de la Argentina. O sea, este año, para tener un pequeño muestreo, tenemos despliegue de lo que somos capaces de hacer en materia de desastres ambientales, como los incendios en la provincia de Los Esteros y del Agua como corriente. Teníamos la provincia del Fuego, cerca de 900.000 o más de 900.000 hectáreas quemadas, donde tenemos basurales que son más grandes que las ciudades, donde tenemos jefes de Estado que invaden a otros estados y que lamentablemente pareciera que la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, pareciera que ya todos estos eventos, como el naufragio de este petrolero frente a las costas de África, pareciera que
las naturalizamos. Ya nuestra capacidad de asombro pareciera saturada. Y lo vemos en televisión o en las redes como podemos ver una película o un anticipo de un libro de ciencia ficción. Estamos como inmunizados en esa saturación, estamos como inmunizados a todo esto y no nos podemos inmunizar. Nos tiene que doler, pero ese dolor no tiene que martirizarnos, sino provocar que podamos gestionar, ¿no? O ayudar a gestionar soluciones para que estas cosas no se repitan. Fíjense si no tendremos problemas mentales que este puñado de países invierte esos 72.900 billones de dólares por año para simplemente aumentar el arsenal nuclear. Pero el problema no es que hagan esta inversión, el problema es que ya tenemos suficiente arsenal, hay más de 13.000 ojivas nucleares, no para destruir, capaces de destruir el planeta, para destruir varios planetas. Y el problema no es que están tampoco, es que se usan. Y ya hubo más de 2.000 detonaciones, la mayoría bajo tierra, de armas nucleares. Es decir, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando como sociedad, como humanidad? Por supuesto, si en la naturaleza hay causas y efectos, ilesos no podemos salir de toda esta crisis. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Hemos reducido esos ecosistemas silvestres, los hemos empobrecido. Al día de hoy tenemos en todo el mundo más de 800 especies de animales exterminados y más de 120 de plantas. Desde el año 1600 para acá que hay registro, de antes no se tiene de registro. Entonces el deterioro de esos ecosistemas hace que la provisión de lo que llamamos bienes, maderas, cueros, pieles, agua, suelos fértiles, carbón, empiecen a escasear. Y que los servicios, que es lo más valioso que nos brindan los ecosistemas, es decir, la producción de agua potable, la producción de suelos fértiles, la producción de fauna, ¿no? Empiecen a temblequear. Por supuesto, ese temblequeo que genera mayor pobreza, mayor indigencia y nos aleja de un verdadero desarrollo. Porque cuando hablamos de desarrollo, yo cuando escucho decir, no, hay que ver el modelo de desarrollo o este u otro modelo de desarrollo, en realidad el modelo de desarrollo hay uno solo y es aquel que puede respetar la capacidad de recuperación de los entornos silvestres. Un modelo que respete la capacidad o la resiliencia de los ecosistemas silvestres no se puede llamar de desarrollo. Se podrá llamar modelo de extractivismo, de aprovechamiento, de explotación. Es más, muchas veces se habla de explotación y con buena razón, porque en realidad hacen reventar los recursos que aprovechan. Bueno, esto parece una metáfora de lo que es nuestro planeta, pero esperemos que no tenga final infeliz. Sabemos entonces que hoy un 55% de las personas del mundo vivimos en ciudades, en centros urbanos, y la tendencia es a que esto se agrave, a que si hoy somos un poco más del 50%, para el 2050 sea casi el 70%. Este es un riesgo. Pero ojo, por suerte no está todo perdido y siempre hay oportunidades para reencontrarnos con la naturaleza. Entonces, acá es donde empieza un poco el desvelo. ¿Cuál es ese desvelo? Que si ustedes hacen memoria, y sobre todo los que tienen la barba blanca como yo, como Carlos Villamil, cuando nosotros éramos chicos, teníamos más tiempo para jugar al aire libre, en espacios verdes. No solo más tiempo, lo hacíamos en diversos escenarios, ya sea durante las vacaciones o fuera de las vacaciones. Y hoy esos chicos hoy los chicos de hoy, no solamente juegan menos al aire libre, sino que lo hacen en menor cantidad de tiempo también. O sea que disminuye también la frecuencia como la intensidad. Este es un problema mundial, lamentablemente. En apenas 20 años, el tiempo de juego libre de los chicos en Estados Unidos se redujo a casi 10 horas por semana.
O sea, si lo dividimos las 10 por los 7 días, estamos en menos de 2 horas por día. Eso no es solamente en Estados Unidos. Yo pongo ejemplos de los que tengo datos. Hay países que no han cuantificado esto. En Inglaterra, los niños de Inglaterra apenas pasan 16 minutos por día en los espacios verdes. Y ni hablemos de los adolescentes, que el promedio a veces roza menos de 10 minutos por día. De todo esto yo pongo las fuentes para que vean que no son presunciones mías, sino que esto está bastante estudiado, a tal punto que ha alarmado. Uno de los principales diarios de Inglaterra publicó que las 3/4 partes de los niños del Reino Unido pasaban menos tiempo al aire libre que los presos. Y, obviamente, si los adolescentes están menos de 10 minutos por día, ¿no? Obviamente, pero eso trae consecuencias. El equivalente a la Asociación Aves Argentinas, la ex Asociación Ornitológica del Plata, fundada en 1916, el equivalente en Inglaterra es la Royal Society for Protection of Birds, la Sociedad Real de la Protección de las Aves. En el año 2013, hace casi 10 años, publicaron un informe donde decían que 4 de cada 5 chicos no estaban adecuadamente conectados con la naturaleza. 4 de cada 5. Entonces, nos podríamos preguntar, si hoy los chicos del mundo que viven en las grandes ciudades o en los pueblos no se conectan con la naturaleza, ¿con qué se conectan? ¿Con libros? Ojalá. Les doy una pista con qué se conectan. Basta mirar a los costados a veces. Entonces, si se conectan hoy más con pantallas, con celulares, con computadoras, más que con la naturaleza, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, pero hay pistas. Hay pistas. Entre esas pistas, ya en el 2016, y lamentablemente la tendencia, ya hasta los adolescentes se reconocen adictos al uso de la tecnología. No solo se reconocen adictos, sino que reconocen también que les cuesta renunciar al uso de la tecnología o a la dosificación. En aquellos jóvenes o adolescentes que tienen un uso intensivo de las redes sociales, por ejemplo, un 30% dice que para ellos es casi impensable dejar esas redes sociales o dejar de usar la tecnología. Ahora bien, nosotros sabemos que las redes sociales, como la tecnología misma, evolucionan de manera constante, y lo que hoy está de moda, mañana cae en desuso. Ahí lo vemos con algunas de las redes sociales que están en boga. Entonces yo diría, en esta puja de energías y fuerza y tiempo, tal vez nos ayude a tener presentes estos datos para poder aprovechar lo mejor de la tecnología, para hacer como algunas artes marciales que redireccionan la energía o la fuerza del oponente hacia el lugar deseado. Digo esto porque, por suerte, tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden acercar a la naturaleza, que nos acercan, que nos permiten conocerla o reconocerla. O sea que no todo es una porquería. Pero, lamentablemente, el mal uso de la tecnología, el uso adictivo, nos lleva a, diría yo, a tener niños fatigados cognitivamente, fatigados en materia de sueño, de descanso, y algo que es más terrible, ¿no?, es que esa incapacidad para controlar los impulsos de uso de la tecnología a la larga arrastran hacia la depresión. De esto hay muchos trabajos publicados, digamos, por suerte, pero desgraciadamente ratifican lo que les acabo de decir. Yo hablé de adicción. ¿Cómo podemos saber si un chico, un adolescente es adicto a la tecnología? Hay mecanismos muy sencillos. Prueben sacándole el celular o la computadora y fíjense cómo reacciona.
si reacciona con violencia, si reacciona de una manera que pierde el control, bueno, yo diría, cuidado. Si no es adicción, es muy cerca de la adicción. Porque todo lo que experimenta muchas veces ese chico, ese adolescente, es casi un presagio del síndrome de abstinencia de otras adicciones. Ahora, la sobreexposición a las redes sociales por parte de los chicos y adolescentes los expone a un uso, a la publicidad indiscriminada, a aumentar el consumismo de bienes que no necesitan, y algo peor, a tener un sentimiento de carencia cuando no tienen esos bienes. Y si no, aparece ahí el ciberacoso, la discriminación, el grooming o el ciberbullying. Y acá yo digo, hay estudios que lamentablemente nos revelan que casi la mitad de los chicos que están escolarizados participan o están implicados en el ciberacoso o en el ciberbullying. ¿Qué quiere decir? Que participan como víctimas, como agresores o como testigos u observadores de lo que está sucediendo. O sea que no estamos hablando de algo que en la mayoría de los pueblos y las ciudades se desconozca, ¿no? Por el contrario, lamentablemente hasta lo vemos en los noticieros que los casos de bullying o de discriminación están a la orden del día. Claro, cuando uno ve que los docentes o los directivos de un establecimiento educativo llaman a los padres para llamarle la atención y los padres reaccionan casi como los adolescentes, nos podremos preguntar qué les está pasando a los adultos, qué nos pasa a nosotros con la tecnología. Y es ahí donde casi un 30% se autorreconoce como adicto. Y es más, la percepción de los hijos adolescentes de esos adultos ratifica casi el mismo porcentaje. Entonces digo esto porque esto es otra pandemia en la que estamos transitando y de la cual se habla muy poquito. No sé si es porque no conviene, porque somos tontos o porque beneficia a alguien, pero yo digo, esto existe. Esto existe y lamentablemente la sobredosis de tecnología y de naturaleza nos hace perder valores, emociones, experiencias que enriquecen a la mente y al corazón. Con esto no estoy planteando que hay que elegir entre ecosistemas silvestres o espacios verdes y tecnología. No, tenemos que ser inteligentes y para eso no es lo uno o lo otro, son las dos cosas, integrándolas, combinándolas. Hay que encontrar cuándo es el momento más apropiado para usar una y para experimentar la otra. Uno de esos personajes vitales de la Argentina, Pedro Luis Barcia, que fue presidente de la Academia Argentina de Educación, siempre dice que el uso de un celular o de los juegos electrónicos son muy buenos. Lo malo es la sobredosis. ¿Pero por qué son buenos? Porque nos permiten activar partes del cerebro con el que tomamos decisiones rápidas y en cuestión de a veces menos de un segundo, esa decisión del cerebro llegó a los dedos y tocó una tecla para activar algo. Eso está buenísimo, pero creer que todo el mundo digital activa todo nuestro cablerío cerebral es una estupidez o un error. Nosotros necesitamos activar otras partes del cerebro que la tecnología no puede activar. Nosotros podemos ir al mundo natural a oler hojas, flores, fragancias, el olor de la tierra mojada, el olor del mar, el olor de un animal muerto, el olor de una comida, ese concierto de sonidos naturales, desde la lluvia hasta el viento, hasta eso es insustituible.
Y además, cuando uno se detiene, aquellos que son observadores de aves lo saben muy bien, aquellos que se detienen a estudiar las plantas también, cuando uno focaliza en un ser vivo, en otro ser vivo, está observando. Y si uno se detiene a observar, está contemplando. Y si uno contempla, está activando otras partes del cerebro más vinculadas con la reflexión. Justamente un área en la cual nosotros tenemos que desarrollarnos mucho más todavía. Nosotros necesitamos un mundo reflexivo, un mundo lleno de preguntas con potenciales respuestas, o con la búsqueda, con el incentivo de la búsqueda. De eso vamos a hablar un ratito también. Pero entonces se trata de balancear el uso de la tecnología con el de la experimentación en los espacios verdes. La realidad es que todavía estamos lejos de encontrar un equilibrio. Esa lejanía se pone de manifiesto en algunos datos que ya mencioné. Pues el promedio de los adolescentes en Estados Unidos versus 7 horas de computadora o de pantallas digitales, y estoy descontando acá el uso educativo. O sea, acá no entra en la ecuación el tiempo que están frente a pantallas para estudiar o para trabajar o hacer tareas escolares. Estoy hablando de ocio, del tiempo que está por fuera de eso. Y lo mismo, ya les mencioné, pasa en Inglaterra, pasa también en España, en Alemania, ya lo vamos a ver. Entonces, en esta primera parte, quería mencionar que la crisis ambiental está nutrida de un alejamiento de ese mundo natural. No estamos viendo más que por pantallas qué es lo que pasa. Hay menos testigos presenciales de esa crisis ambiental, salvo cuando nos golpean la puerta, como los efectos negativos del cambio climático. Y en ese alejamiento natural vamos a ver que trae consecuencias. O sea, que vivamos desencontrados de los espacios verdes, de los espacios silvestres, trae consecuencias. Por eso, en el año 2005, Richard Lowe publicó un libro después de investigar y basarse en evidencia científica, acuñando una expresión que llamó síndrome de déficit de naturaleza. También la pueden encontrar como trastorno de déficit de naturaleza. Síndrome y trastorno no es lo mismo, no son sinónimos, ¿no? Como tampoco lo es síntoma. Un síndrome es un conjunto de síntomas, pero que no nos permite tipificar o no encuadran dentro de una enfermedad o patología predeterminada o categorizada por la medicina. El trastorno sí, el trastorno ya desencadena patologías o enfermedades que están tipificadas. Ahora bien, se trata de síndrome o trastorno. Vamos a arrancar con el síndrome, que efectivamente puede desembocar en el trastorno, es decir, en la enfermedad. Pero ¿de qué se nutre? ¿Cómo es que surge ese déficit de naturaleza? Bueno, ¿qué es lo que nos plantea? Bueno, entre los síntomas, es decir, los síntomas son rasgos o hechos cuantificables. Uno puede decir, me siento mal, me tomo la temperatura corporal y yo puedo ver en la temperatura la fiebre y puedo cuantificar el síntoma. Puedo decir si tengo o no tengo fiebre. ¿Cuáles son esos síntomas? Hay una disminución en el uso de los sentidos, tenemos mayores tasas de enfermedades psíquicas, físicas o emocionales, y algo que vamos a ver también con algún poco más de detalle, las dificultades de atención, de poner atención. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Cosas que ustedes a esta altura de la charla ya las pueden visualizar. La falta de un contacto frecuente con ese mundo natural, un estilo de vida agobiante, estresante, aceleradísimo, una sobrecarga o sobreuso de elementos de tecnología, sobre todo de pantallas, y todo esto auspiciado también por el sedentarismo.
Los invito a escuchar ahora en silencio esto. No da lo mismo, ¿no es cierto? Claro que no da lo mismo, y esto está también estudiado, que los chicos y adolescentes que viven o que estudian en lugares con un alto nivel de ruido, están experimentando un trastorno cognitivo al mismo tiempo. Su memoria falla, y su rendimiento escolar, en el caso de los que están escolarizados, también baja. De esto hay trabajos publicados en academias de pediatría. O sea que digo esto porque si a la ausencia del contacto con la naturaleza le sumamos la sobredosis de pantallas, y le sumamos el ruido, el estilo de vida estresante, pero ¿cómo no nos vamos a enfermar? ¿Cómo vamos a salir ilesos de ese encuadre? Entonces, en esta situación, el síndrome de déficit de naturaleza, por lo general, empieza a manifestarse a los 7 años, pero se diagnostica mucho más tarde. Algunos autores dicen que se puede diagnosticar entre los 8 y los 10 años, y otros autores entre los 12 años. Acá hay alguna divergencia, pero digamos que entre 8 y 12 años es el rango en el cual uno puede diagnosticarlo. En España, por ejemplo, existen unidades de salud medioambiental pediátrica. Uno está en Girona y otro está en Murcia. En Murcia, este año, no hace 10 ni este año, llegó a la determinación que el 75% de los niños de Murcia sufren de déficit de naturaleza. 75%. O sea, es un número alarmante. Nosotros, por supuesto, no tenemos todavía institutos de pediatría medioambiental, pero bueno, empecemos por tener algunos médicos que se especialicen en esto para que podamos diagnosticar y advertir qué nos está pasando. Entonces, ¿qué desencadena el síndrome digamos que el síndrome de naturaleza no es una enfermedad, pero desencadena enfermedades? ¿Cuáles son esas enfermedades? Miopía, irritabilidad o anomalías en el temperamento, una baja autoestima, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que ya lo vamos a ver, depresión, pérdida de sueño o trastornos del sueño, obesidad. Bueno, o sea, nada grato todo esto. Seguramente entre quienes nos están escuchando, hay personas que ya están evidenciando esto, que al enunciar esto que está pasando y las causas, ya pueden establecer conexiones para que después podamos ver qué podemos hacer. Entre las consecuencias que desencadena el síndrome de déficit de naturaleza son las biofobias. Primero son las fobias en general, pero en particular las biofobias. Es decir, ¿la fobia qué es? Es un miedo irracional y exacerbado a algo. ¿A qué, por ejemplo? A las arañas, a los murciélagos, a los reptiles, a los insectos, a los roedores, hasta las mariposas. Yo lo he visto, esto lo he visto, lamentablemente. Hay fobias también a las plantas, a los árboles, dendrofobia se llama. Entonces, si ustedes después rastrean las biofobias, se van a sorprender de la diversidad que hay. Se van a sorprender. Y se van a sorprender también, si adentran a ese mundo de las biofobias, las clases etarias o las distintas clases de edades que se ven involucradas, desde chicos hasta gente mayor. Ahora, es hora, yo pienso que con lo poco que ya dije hasta acá, estos temas tendrían que estar en los grandes medios de comunicación, tendría que haber campañas de educación, tendría que haber campañas de sanidad que ya no solamente nos permitan diagnosticar los síndromes de déficit de naturaleza que experimentan los chicos, adolescentes o adultos, sino también cómo podemos revertirlos. Si ustedes
Créanme que es así. Todas las semanas surgen artículos en habla hispana para poner este tema sobre la mesa. La mayoría de esos artículos no se publican en Argentina. Entonces, por eso les digo a quienes nos ven, ayúdennos a difundir esta problemática, de la cual hay libros, no son pareceres, ya hay libros, investigaciones, como les voy a seguir mostrando, que para que no se agrave la situación. Una vez más, en los estudios de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, entre otros, están revelando que un porcentaje entre un 10 y un 20% de los chicos sufren trastornos mentales. Y entre esos trastornos, el que aparece como emergente es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que mencioné antes. ¿De qué se trata esto? No es solamente dificultades de atención, no es solamente una hiperactividad en los chicos, que son las grandes manifestaciones, los impulsos exacerbados, ¿no? Sino es algo mucho más dramático. Y de hecho lo padecen entre un 4 y un 12% de los chicos, se cree, del mundo. ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten diagnosticar este trastorno de atención con hiperactividad? Bueno, chicos que tienen una verborragia exacerbada, incontinencia verbal, una dificultad para estar quietos, para terminar con sus tareas o con alguna actividad, dificultades para generar actividades, participar de actividades pasivas o tranquilas, se olvidan recurrentemente de cosas, se distraen con extraordinaria facilidad, en el aula interrumpen al docente o a los compañeros sin reparar en lo que puede generar eso, le cuesta mucho esperar el turno que le corresponde, asumen muchas veces riesgos o imprudencias sin pensarlo. Es decir, no mencioné todo, pero con lo que mencioné ya es preocupante. Pero, ¿por qué es preocupante? Porque esto está auspiciado ¿por qué? Por una sobreestimulación, por la hiperactividad de juegos que se buscan que sean cada vez más rápidos y violentos, por el aumento del ruido, que como mencioné antes, que está estudiado en las escuelas, está auspiciado también cuando uno le saca o le trata de regular o dosificar el tiempo de uso de esos elementos electrónicos, un despliegue de irritabilidad que muchas veces se manifiesta con la violación de normas de conducta, ¿no? Y los picos temperamentales, pasar de la tristeza a la euforia, bueno, estos son algunas de las causas que fagocitan o promueven todo esto. Pero quédense tranquilos, que si están sufriendo mucho, o llaman por teléfono o me esperan un segundito. Hasta acá, lo que hemos visto es cómo esa crisis ambiental, en la cual nosotros participamos provocándola y alejándonos a la vez de la naturaleza, pero acercándonos al mundo en sobredosis, al mundo digital, puede desencadenar este síndrome que puede transformarse también en un trastorno de déficit de naturaleza. Pero como les dije al principio, hay tratamiento para estos males. No son males sin solución. Por suerte hay solución, está estudiado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Una de las primeras medidas es vedar el uso, por lo menos a menores de 2 años, sin pantallas. Ya estoy planteando ahí una cosa revolucionaria para muchos entornos familiares que conozco. O sea que lo primero es vedar. Lo segundo es dosificar y seguir vedando. ¿Qué quiere decir dosificar? Que a chicos hasta entre 2 y 5 años, no más de 1 hora por día. Por supuesto, además de las que tienen que emplear en las tareas escolares, eso no se computa. Pero entre los 6 y los 18 años, 2 horas por día. Más de eso es entrar al área chica del sobreuso, de los trastornos, de la adicción a Internet.
¿Y qué seguimos vedando? Antes de dormir no hay que usar pantallas y tampoco durante la comida. ¿Pero por qué? ¿Porque soy un caprichoso? ¿Porque soy un déspota? No, porque hay una explicación. Porque antes de dormir la luz de las pantallas inhibe la melatonina endógena, con lo cual tenemos trastornos de sueño después. O nos cuesta más dormir o dormimos mal. Y durante las comidas, ¿por qué? Porque si uno está mirando el celular o contestando o jugando a los jueguitos mientras come, no atiende a las señales de saciedad. Y eso contribuye no solamente con la obesidad, sino que la obesidad lo que trae son otros problemas de salud. Entonces, hay una justificación, el por qué no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Además de esto, aumentar, por supuesto, el contacto con la naturaleza. Porque ese contacto con la naturaleza también a los chicos, ¿saben qué les brinda? Alegría. Alegría. Pero no solo les brinda alegría. Si ese chico tiene contacto con la naturaleza, con otros chicos, sucede algo muy bueno desde el punto de vista cognitivo, intelectual, emocional, y que tiene que ver mucho en la formación de esos chicos. Los va a ayudar a desplegar lo que llamamos habilidades sociales, a ser más empáticos, a respetar uno al otro, a los caprichos y saber tener un respeto por el otro, donde hay que negociar, donde hay que persuadir, donde hay que fundamentar el por qué queremos hacer esto o el otro. Fíjense, estos son resultados de una encuesta oficial del Reino Unido, donde está publicada en el equivalente a nuestro INDEC, ¿no? El Instituto Nacional de Investigaciones, Estadísticas y Censos, ¿no? de Argentina. Dice que ojalá tuviéramos estadísticas de este tipo. O sea, otra de las cosas que deberíamos hacer, me parece que sería muy valioso. Estas estadísticas estos resultados son del año pasado, o sea que más del 90% de los chicos decían que estar en la naturaleza los hace felices. Pero hay algo muy curioso, un porcentaje un poquito superior decía que más felices estaban cuando esa naturaleza era en estado silvestre, no eran plazas, parques, sino ecosistemas silvestres. Algo interesante también es que desde el COVID surgen algunos síntomas de las desigualdades. O sea que en las personas que forman parte de las que llamamos minorías étnicas, estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no? Pasan menos tiempo al aire libre, o sea, todo indica que tienen menos oportunidades de disfrutar de espacios verdes que las que no conforman parte de las minorías. Un dato muy lindo, muy interesante, es que más del 80% de los chicos, 8 de cada 10, dijeron que les gustaría hacer algo más para proteger la naturaleza o el ambiente que los rodea. Y casi el 80% también dijo que protegerlo era importante para ellos. Eso es muy esperanzador, ¿no? Porque nos ratifica algo que venimos olfateando de hace rato, que los chicos de hoy vienen con una preocupación, un interés que otras generaciones no han tenido. Pero guarda, porque ese interés está en los chicos, y si esos chicos los arreamos o no les ponemos trabas, van a desembocar en la tecnología y no en los espacios verdes, y no en las dos cosas. Entonces tenemos que ser inteligentes para que puedan usar la tecnología, aprovechen lo mejor de ese mundo tecnológico, pero a su vez cultiven ese contacto con el mundo natural. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Generar más y nuevas oportunidades. Para generar más y nuevas oportunidades tenemos que pensar, repensar, rediseñar muchos de nuestros espacios verdes que no favorecen esto, precisamente. Ponderando siempre la seguridad, acá es donde tenemos que apelar a los paisajistas, a los funcionarios de espacios verdes, a que nos ayuden a generar oportunidades en las plazas, en los parques, en las reservas urbanas, para que los chicos puedan vivir experiencias seguras, asombrosas, emocionantes, para que puedan tener contacto con ese
universo que hoy parece lejano. Sabemos también que hay muchas actividades que permiten bajar los decibeles o contrarrestar o anular ese déficit de naturaleza. Llevar el aula al aire libre. Para eso existen las reservas naturales urbanas y ojalá que cada pueblo, cada ciudad de la Argentina de mínima tenga una. Estamos lejos de ese anhelo, pero no es imposible en absoluto porque por suerte a nivel mundial venimos experimentando una curva creciente de creación de áreas protegidas. Piensen ustedes que cuando se creó el primer parque nacional del mundo, Yellowstone, en 1872 en Estados Unidos, había un solo parque nacional. Hoy tenemos más de 250.000 áreas protegidas en todo el mundo. La Argentina, cuando Francisco Pascasio Moreno dona las tierras para crear el primer parque nacional, Nahuel Huapi, que entre paréntesis nunca vio creado, él muere antes de tiempo, teníamos una sola área protegida. Hoy tenemos más de 500, que representan 40 millones de hectáreas y el 15% de la superficie nacional. O sea, no hacemos todo mal. Por supuesto, lo hacemos en un ritmo que a mí por lo menos me desespera un poco. Pero no venimos haciendo todo mal. ¿Qué más podemos hacer? Aprovechar los jardines botánicos, los ecoparques o bioparques, aprovechar que hay ahora un gran auge de las huertas orgánicas, de las huertas comunitarias, sumarse a los clubes de observadores de aves o de la naturaleza, construir un estanque, por ejemplo, si lo permiten las instalaciones de una escuela, si la escuela tiene un espacio en contacto con ese mundo libre, tenerlo ahí, y si no, tener un jardín de plantas silvestres, pero silvestres autóctonas de la región, no de cualquier parte de la Argentina, ¿no? Y a una escala familiar, yo diría que adoptar un animal de compañía, un perro, un gato, realmente es hermosa. Aquel que nunca lo experimentó se pierde de algo muy hermoso en la vida. Mi consejo es empezar por ahí, si no. Algunos Richard Lowe publicó varios libros ya sobre no solamente el déficit de naturaleza, sino cómo contrarrestarlo. Y sabemos que si nosotros podemos cultivar plantas silvestres autóctonas de nuestra región, vamos a fomentar lo que Edward Wilson llamaba la biofilia, ¿no? La fraternidad con lo biológico, porque es ahí donde nosotros interactuamos o podemos ver esas interacciones entre las plantas silvestres autóctonas de nuestra región con esa multitud de otros seres vivos que vienen a visitarlas, a comerlas, a ser parte de ese diálogo constante que vive la naturaleza. Si podemos, hay un libro que se llama Vitamina N, trae cerca de 500 actividades para compartir en el mundo de la naturaleza. Aquellos que hacen interpretación del patrimonio o interpretación ambiental o educación ambiental saben de qué hablo, porque muchas de las actividades que venimos haciendo hace más de 40 años tienen que ver con todo esto, aunque no sabíamos que se iba a venir este síndrome. Si nosotros podemos asumir, reconocernos como parte de ese mundo natural, porque somos seres bioculturales, no somos solamente ni culturales ni biológicos, somos bioculturales. Si lo podemos ver de esta manera, tenemos enormes posibilidades de disfrutar de otra manera del mundo también. Esto que parece, estas soluciones que parecen a veces utópicas, digo, miren, no el municipio, este ayuntamiento de Cataluña, Lleida, ya planificó hacer senderos urbanos que permitan atravesar toda la ciudad conectando todos los espacios verdes. ¿Para qué? Para aumentar no solo la diversidad biológica de la ciudad, sino para contrarrestar los impactos negativos del cambio climático y también
para favorecer a la ciudadanía. Nosotros cuando creamos reservas naturales o cuando promovemos su creación, su instrumentación, no estamos pensando solamente en las plantas, en los animales, en los hongos. Estamos pensando en la gente, estamos pensando en nosotros, estamos pensando en las generaciones que vengan. Crear un área natural protegida es como fundar un museo, un jardín botánico, no es de un día para otro, ni tiene fecha de vencimiento. Es para la eternidad, porque sabemos que son instituciones permanentes que permanentemente pueden brindar esos beneficios a la sociedad. Cuando hablábamos de los trastornos de atención, de déficit de atención, miren, hay soluciones que son bastante viejas. Este matrimonio de Stephen y Rachel Kaplan, en el año 89 ya, habían publicado un trabajo donde manifestaban y explicitaban la teoría de la restauración de la atención. ¿Qué decían ya en su teoría? Que exponerse o mantener contacto con el mundo natural nos permitía aumentar nuestra capacidad de enfoque, de atención, de concentración y de reflexión. Todo eso que había caído en el olvido, porque esa es la triste realidad, se resucitó con el síndrome de déficit de atención. Muchos autores volvieron a revisar qué era lo que había y casualidad, saltaron los trabajos de Kaplan, ¿no? Entonces, el contacto con el mundo natural, ¿qué beneficio nos trae a todos? Mejora nuestras capacidades cognitivas, refuerza nuestro desarrollo, no solamente intelectual, sino emocional, físico, anímico, espiritual o como ustedes gusten llamarlo. Potencia nuestra creatividad, reduce nuestros miedos o fobias, baja nuestros niveles de estrés, nos mejora en el trato con los demás e incluso sabemos que refuerza todo nuestro sistema inmunológico, mejora nuestra nutrición, aumenta nuestra capacidad física, mejora la autodisciplina y si somos empáticos, si todo sale bien, nuestro compromiso ambiental también se refuerza. Todo lo que dije, la evidencia es abrumadora. Hay muchos trabajos que ratifican, ahí puse algunos nada más, que ratifican lo que les estoy diciendo. Yo no lo inventé todo esto, simplemente lo estoy pasando en limpio y compartiendo. Y hay algo más interesantísimo, hay un trabajo donde dice que el contacto, los barrios donde tienen más posibilidades de contacto con entornos verdes, se reducen los niveles de violencia. Esto es importantísimo en un mundo tan violento como el que vivimos. O sea, no lo digo yo esto. Hay trabajos publicados en criminología, así que y en estudios que tienen que ver con la ecología humana. ¿Qué otra solución encontramos para poder? O sea, no hay una solución. Tiene que haber una convergencia de soluciones o una convergencia de tratamientos. Acá viene uno para mí muy importante que lo pregona Catherine Lecuyer, una pedagoga canadiense, que viene retomando un tema que tiene más de 2000 años, pero que también cayó un poco en el olvido, y que llamamos educar en el asombro. ¿De qué se trata? Es de replantear el aprendizaje de los chicos, sobre todo, para que redescubran el mundo natural, o el mundo, diría yo, que redescubran el mundo a través de la observación, el asombro y la reflexión. Platón ya decía que el asombro era el origen de la filosofía. Y Aristóteles, ¿qué decía? Que lo que movió a los primeros filósofos fue la admiración. Y yo digo, entre el asombro y la admiración hay un paso nada más, ¿no? Tomás de Aquino, que el asombro es el deseo que nos empuja al conocimiento. Entonces, cuando hoy hablamos acerca de que una noticia se viralizó, ¿saben lo que? Esto está estudiado también. ¿Qué es lo que viraliza una noticia? El asombro que despierta, la curiosidad. O sea que esto es antiguo, pero está vigente. Y por supuesto todo docente, y hay muchos de los que están escuchándome que lo son y lo saben ya, uno cuando ejerce la docencia tiene que generar condiciones de aprendizaje. Y esas condiciones de aprendizaje tienen que ser condiciones de felicidad. Y en esas condiciones de felicidad aparecen, de vuelta, lo que tiene que ver con el asombro, con la sencillez,
con explicar en fácil lo que es difícil, con tener paciencia, con ir de lo superficial a lo profundo, en generar confianza, entonces, si logramos en nuestra infancia generar esas condiciones de aprendizaje, con entornos enriquecidos en verde, enriquecidos en naturaleza, vamos a permitir que los cerebros y los corazones de esos chicos se desplieguen en una capacidad muy superior a la actual, muy superior. Entonces, de todo lo que digo, hay un contraste evidente con buena parte de la realidad. Yo sé que hay docentes en toda la Argentina, desde la Puna hasta los Bosques Fueguinos, que, aprovechándose de la currícula oculta o de otros artilujos pedagógicos o didácticos, echan mano de todo lo que estamos diciendo. Pero el grueso de la educación no va por este canal, va por otro canal. Alguna vez el gran pedagogo chileno, educador, filósofo, Claudio Naranjo decía: ¿qué estamos produciendo en las universidades? ¿Qué estamos exportando de los institutos terciarios? Y muchas veces lo que estamos exportando son aprobadores de exámenes. No estamos exportando ciudadanos más empáticos dentro de su misma especie con las demás. Ciudadanos comprometidos con la sociedad y el mundo. Ciudadanos que tienen desvelos profundos, alto desvelo profundo, para subsanar algunos de los muchos problemas que padece no solamente la humanidad, sino nuestros compatriotas, un 40% pobres y un tercio de esos pobres indigentes. Así que cuando nosotros hablamos de pobreza, estamos pensando también en cómo sacar de la amenaza a nuestros compatriotas que viven amenazados por la marginalidad, por el hambre, por la carencia. Entonces, esto nos obliga, o nos debería impulsar, a revisar nuestros programas educativos. Desde el nivel eximio que tenemos en la educación argentina, pero desde la escuela primaria en adelante hay una ausencia de la palabra amor. O sea, no solamente de la palabra, que parece poco académica, sino de la actitud amorosa, del enamorar de las materias. Hay materias malditas, ¿pero por qué? Porque han tenido malos profesores. Cualquier culpa de quien la ha enseñado, que mucho pero no sabe enseñar. Y ha matado vocaciones sin quererlo. Y ha provocado que haya estudiantes crónicos, desalentados por sus fracasos. Entonces es acá donde, como diría Francesco Tonucci, nosotros tenemos que no solamente enseñar a leer y a escribir, sino también amar la literatura, amar la escritura. Digo esto porque tenemos ya programas de educación ambiental que no son una garantía desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, porque también, o sea, yo tengo que enseñar, no solamente esa enseñanza ambiental tiene que desembocar en un enamoramiento por el mundo natural, por el mundo en que vivimos, por el mundo en que nos rodea, porque solo el amor por eso va a movilizar cuando uno se pregunta por qué maltratamos tanto a los ecosistemas silvestres, porque no los amamos, sencillamente por eso, porque no los queremos, es así. Entonces, en la medida que podamos generar sensibilidad, empatía y amor por las pampas, por las serranías, por las costas, por las riberas, los cuerpos de agua, de los más chiquitos a los más grandes, nos va a ir mejor siempre, siempre. Muy bien, ¿qué otra solución aparece en escena? Los baños de naturaleza o los baños de bosque, incluso en Japón en el año hoy en Japón hay más de 10 millones de japoneses que practican los baños de bosque o el Shinrin-yoku. Incluso hay compañías de seguros que ofrecen programas de salud a menor costo para aquellas personas que
practican los baños de bosque. ¿Por qué? Porque tienen menor necesidad de recurrir a servicios de salud de estas empresas que los prestan. ¿De qué se trata entonces los baños? Yo diría de una meditación activa al aire libre, caminando despacio, en silencio, con la mayor cantidad de sentidos abiertos, relajándonos, observando lo que sucede, respirando hondo, manejando la respiración, sin forzar nada, tratando de respirar hondo y ser lo que se diría a practicar conciencia plena, mindfulness. De dicho de otra manera, es una forma de practicar una actividad de salud o de bienestar. Muchos preguntan, pero bueno, ¿cuánto tiempo hay que hacer esto? Bueno, no somos todos iguales, entonces el tiempo varía, pero en general lo que figura, lo que se practica, lo que se figura en bibliografía y lo que se practica oscila entre 15 y 30 minutos por día. Por supuesto, esto es como los deportes. Uno lo puede hacer por día, por semana. Cuanto más practico, o sea, había un golfista consagrado que decía, cuanto más practico, más suerte tengo. Bueno, cuanto más practiquemos, mejor nos va a ir también, porque tiene que ver con, para aquel que hace alguna actividad física ya lo sabrá, cuanto más uno entrenado está, mejor le va, incluso hasta para la observación de aves o de plantas o lo que fuera. Sobre los resultados son muy contundentes. En una década de producción de trabajos, entre el 2007 y el 2017, se publicaron 127 artículos científicos que ratifican los beneficios terapéuticos. ¿De qué se tratan, digamos, los análisis? ¿Cómo llegan a esta conclusión acerca de los beneficios terapéuticos? ¿Qué es lo que cuantifican o miden? Parámetro cardíaco, o sea, cuál es el ritmo cardíaco, cuál es la presión arterial, cuál es nuestra respuesta si estamos enfermos, cuál fue la respuesta de enfermedad ante este tratamiento, es decir, qué efectos psicológicos y fisiológicos causó en nuestro organismo, y en qué concluyen. Yo pasé en limpio los 127 trabajos y concluyen en que los baños de naturaleza, esas caminatas silenciosas, donde vamos con conciencia plena, despacito, observando, oliendo, tocando, a nuestro ritmo, tratando de ser conscientes de que respiramos ese aire puro, nos reduce la presión arterial, aminora el ritmo cardíaco, levanta, mejora nuestro proceso de digestión, favorece la cura a algunas enfermedades, repara, por ejemplo, los tejidos dañados, aumenta la producción de las llamadas hormonas de la felicidad. Es decir, todo eso hace que uno pueda vivir más y mejor. Curiosamente, dos investigadores españoles que estudiaron los baños de bosques fueron a una ciudad de Japón que se llama Ikigai y encontraron una coincidencia increíble. Calidad de vida, sino que en Ikigai la gente vivía más años, había una gran longevidad, hay una gran longevidad, esos puntos azules marcados en el mapa del mundo, porque hacen honor al nombre Ikigai. ¿Qué quiere decir Ikigai en japonés? Razón de ser, o motivo que da una función a la vida. Por ese motivo, estos dos investigadores, Héctor García y Francesc Miralles, publicaron no solamente libros sobre baños de bosque, sino sobre Ikigai. Y es acá donde aparece algo importantísimo, que si a lo que me soluciones le sumamos
que le damos un sentido a nuestra vida, y a través de ese sentido, o sea, el sentido es la felicidad, pero ese sentido nos puede llevar a la felicidad. Entonces, si nosotros le podemos dar un sentido a nuestros días de existencia, un sentido que nos trascienda, obviamente, un sentido que tenga que ver con el bien, con algo que esté por encima de nosotros, como el bien común, bueno, nos va a ir mejor. Entonces, para ir un poco cerrando, veníamos de ese déficit de naturaleza que tiene tratamiento desde distintos puntos de vista, desde la educación, desde el contacto con los espacios verdes, hasta los baños de naturaleza. Entonces, si a ese tratamiento le asumimos que tenemos nuevas formas de aprender, de aprender en todos los sentidos, ¿no? Y de aprender nuevos valores, de aprender a conectarnos con los demás, con ese mundo natural, de reforzar nuestro vínculo con los espacios verdes y sobre todo los silvestres. Bueno, obviamente tenemos muchas esperanzas de que nos vaya mejor, pero para que esas esperanzas se activen necesitamos conectarnos con esos espacios verdes, con la gente y con las instituciones que trabajan para eso, ¿no? El caso de Telus, que no en vano está cumpliendo 40 años, tampoco le fue mal. Hay muchas instituciones que hemos visto desaparecer en estos 40 años, no es el caso de Telus. Así que en esa conexión tenemos un gran porvenir, me parece, si logramos que los chicos, los jóvenes y también los adultos puedan volver a reencontrarse con ese universo natural, porque si nos reencontramos y logramos despertar amor por la naturaleza, desde ese amor va a surgir una valoración que hasta ahora no hemos tenido por esa diversidad biológica. En estos días se está reuniendo la Argentina junto con muchos otros países en Canadá para debatir sobre la Convención de la Diversidad Biológica, qué nuevas medidas se pueden adoptar. Bueno, si las nuevas generaciones las cultivamos con amor a este mundo natural, seguramente va a haber un mayor compromiso y una mejor representación en estos foros, donde esperamos que, por supuesto, surjan nuevos compromisos, pero compromisos que es capaz de honrar y no compromisos que venimos gambeteando como en un partido de fútbol. Y si algo podemos hacer en este campeonato mundial, no solamente celebrar los goles de nuestra selección nacional de fútbol, sino también los goles que han hecho quienes nos han precedido en el camino de la conservación de la naturaleza, de la educación ambiental, de las ciencias naturales, porque esos son otros campeonatos ganados que si no los celebramos nosotros, no los va a celebrar nadie. Para concluir, Franklin decía que los que se mueven. A los que se mueven toda mi gratitud. Y les mando un abrazo grande y les agradezco mucho a Telus estos 40 años de trabajo sostenido en una diversidad de frentes que aquellos que creen que ha pasado desapercibido, me permito decirles que no ha pasado desapercibido. Y yo por lo menos cultivo una enorme gratitud. Así que les agradezco mucho a ustedes y a quienes nos han seguido hasta acá. ¿Alguien puede encender la luz? Bueno, Claudio, terminamos. Yo al menos estoy muy emocionada con tu charla. La verdad que tenemos mucha tarea por delante, más de la que por lo menos Telus viene encarando ya de hace mucho tiempo, estos 40 años. No sé si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta a Claudio. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta?